¿Alguna vez has sentido que hay historias que nos han contado toda la vida y que simplemente aceptamos sin preguntar? Historias tan grandes, tan imponentes, que parecen talladas en la piedra misma del tiempo. Historias sobre milagros, sobre la intervención divina en nuestro mundo. Hoy vamos a tomar una de esas historias, quizás la más sagrada de todas para una de las religiones más grandes del mundo, y la vamos a observar, no con los ojos de la fe, sino con la lupa implacable de la razón. Vamos a hablar de la Eucaristía, pero no como te la contaron en el catecismo. Olvida por un momento la narrativa del milagro. Hoy la abordaremos como lo que pudo haber sido en realidad. Una obra maestra de la ingeniería social. Un ritual diseñado no en el cielo, sino en los pasillos del poder terrenal, con un propósito muy claro: el dominio psicológico. Y lo más increíble es que la clave para descifrar este enigma nos la dio un hombre que vivió y murió hace más de 300 años. Un filósofo tan radical, tan peligroso para su época, que fue maldecido y expulsado por su propia gente. Su nombre era Baruch Spinoza. Lo que estás a punto de escuchar es denso, es provocador y para algunos puede ser profundamente incómodo. Pero si te quedas, te prometo un viaje a las profundidades de la historia, la filosofía y la psicología del poder. Así que, antes de sumergirnos, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo. ¿Qué país? ¿Qué ciudad? Déjalo en los comentarios y dime también qué hora es en tu rincón del mundo mientras empiezas este viaje con nosotros. Es fascinante ver cómo esta comunidad del pensamiento crítico se extiende por todo el planeta. Y si estás viendo esto desde tu celular y crees que este tipo de contenido merece ser visto, ayúdanos a romper el algoritmo. Revientan el botón de me gusta, comenten con un emoji de fuego, cualquier cosa. Sé que suena tonto, pero realmente ayuda a que este mensaje llegue a más mentes inquietas. ¿Estás listo? Comencemos a desentrañar el código. La promesa de un mundo intervenido, de un Dios que rompe sus propias reglas por nosotros, es quizás la promesa más seductora jamás hecha a la humanidad. No es reconfortante pensar que no estamos solos, que una fuerza superior puede, en cualquier momento, alterar el curso de la realidad para salvarnos, para manifestarse. Esta promesa es el corazón de la idea del milagro. Y el milagro de la Eucaristía, la transubstanciación, es la formalización de esa promesa en un ritual semanal, casi diario. Es la garantía de que lo divino se hace presente, tangible, comestible. Pero, ¿y si esa promesa fuera una ilusión? No una mentira malintencionada necesariamente, sino una construcción, una narrativa elaborada a lo largo de siglos con un fin muy específico. ¿Y si el poder de la Eucaristía no residiera en una transformación sobrenatural del pan y el vino, sino en su capacidad para transformar la mente humana, para alinearla, para hacerla dócil y obediente? Esta es una pregunta peligrosa, tan peligrosa que a nuestro protagonista Baruch Spinoza le costó todo. Para entender la magnitud de su valentía, tenemos que viajar a la Ámsterdam del siglo XVII. Imagínala, no es solo una ciudad de canales y tulipanes, es el centro neurálgico del mundo. Un crisol de ideas, comercio y refugiados. La familia de Spinoza eran judíos sefarditas que habían huido de la Inquisición en Portugal. Habían encontrado en Holanda un refugio, una tolerancia relativa que no existía en casi ningún otro lugar de Europa. Pero esa tolerancia tenía límites muy claros. La comunidad judía de Ámsterdam, para proteger su precaria posición, era extremadamente estricta con sus propios miembros. Y el joven Baruch empezó a hacer preguntas que no debían hacerse. ¿Tienen los textos sagrados un origen divino o fueron escritos por hombres con intereses políticos? ¿Es Dios un rey lejano que juzga desde un trono o es algo mucho más inmanente, algo inseparable de la propia realidad? ¿Son los milagros violaciones de las leyes de la naturaleza o simplemente fenómenos que nuestra ignorancia aún no puede explicar? Estas no eran dudas casuales, eran el germen de una revolución filosófica. La sinagoga lo advirtió, lo presionó, intentó silenciarlo,
Pero Spinoza no se retractó. Y así, el 27 de julio de 1656, a la edad de 23 años, la comunidad que lo había visto nacer pronunció contra él la sentencia más terrible que un judío podía recibir, el cherem, la excomunión. Permíteme leerte un fragmento de ese texto, porque su brutalidad nos revela el terror que inspiraban sus ideas. Con el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, excomulgamos, maldecimos y execramos a Baruch de Spinoza. Que sea maldito de día y maldito de noche, que sea maldito en su acostarse y maldito en su levantarse, maldito en su entrar y maldito en su salir. Quiera el Señor no perdonarlo jamás, y que borre su nombre de debajo de los cielos. Y ordenamos que nadie se comunique con él por escrito ni de palabra, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, ni a menos de 4 codos de distancia, y que nadie lea ningún tratado compuesto o escrito por él. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? A los 23 años, Spinoza se convirtió en un paria, borrado, cancelado, como diríamos hoy, pero de una forma infinitamente más real y aterradora. ¿Por qué tal virulencia? Porque Spinoza no solo estaba cuestionando un dogma, estaba desmantelando el fundamento mismo sobre el que se sostenía la autoridad religiosa. La creencia en un Dios sobrenatural que interviene en el mundo a través de milagros, profetas y clérigos autorizados. Al atacar la idea del milagro, Spinoza estaba cortando los hilos que permitían a los líderes religiosos controlar a las masas. Estaba diciendo, no necesitáis intermediarios. La verdad está en la razón y en la naturaleza, accesible a todos. Y esa, amigos míos, es la idea más peligrosa de todas para cualquier estructura de poder. Este es el hombre que nos guiará. Un hombre que pagó el precio de la soledad absoluta por el derecho a pensar libremente. Su objetivo, y el nuestro en este análisis, no es ofender la fe de nadie, sino ejercer ese mismo derecho, el derecho a preguntar, a analizar, a buscar la verdadera realidad, como diría él. Y ahora, antes de seguir, si esta introducción ya te ha hecho pensar, haz que este video llegue a alguien más. Compártelo con ese amigo o familiar, el curioso, el escéptico, el que siempre hace preguntas. Ayúdale a aprender esta otra cara de la historia. Ahora, para entender cómo Spinoza aplicaría su lógica a la Eucaristía, primero debemos entender la magnificencia y la complejidad de la doctrina que él se atrevería a desafiar. Debemos construir el edificio para luego poder examinar sus cimientos. Y ese edificio es la doctrina de la transubstanciación, el milagro en el corazón del catolicismo. Su origen, por supuesto, se remonta a la Última Cena. Pero, ¿fue tan simple como nos lo han contado? La narrativa popular, inmortalizada por Da Vinci, es la de Jesús tomando el pan y el vino y declarando: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre». Esta fórmula aparece de forma similar en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, pero aquí empieza el primer detalle fascinante que un historiador no puede ignorar. El Evangelio de Juan, considerado por muchos teólogos como el más profundo y espiritualmente desarrollado, no incluye estas palabras. No es extraño. En el relato de Juan, el momento culminante de la Última Cena no es la institución de la Eucaristía, sino el lavatorio de los pies, un acto radical de humildad y servicio. ¿Por qué esta diferencia? Los académicos debaten, pero nos muestra que desde el principio, desde los primerísimos textos, no había una única interpretación unificada del evento. La memoria de la comunidad cristiana primitiva era diversa, con diferentes énfasis. ¿Era la frase de Jesús una orden literal para un ritual mágico o una profunda metáfora sobre el sacrificio y la comunidad? Durante los primeros siglos, la comprensión de este rito, llamado fracción del pan o acción de gracias, Eucharistia en griego, era fluida. Algunos padres de la Iglesia, como San Ignacio de Antioquía, a principios del siglo II, usaban un lenguaje sorprendentemente realista,
llamando a la Eucaristía la medicina de la inmortalidad, el antídoto para no morir. Sus palabras sugerían una creencia en una presencia real y transformadora. Sin embargo, otros grandes pensadores cristianos de la misma época, como Orígenes de Alejandría, insistían en una interpretación simbólica o espiritual. Para ellos, comer el cuerpo de Cristo significaba asimilar sus enseñanzas, unirse espiritualmente a su palabra, no un acto de canibalismo sagrado. Durante casi 1000 años, estas dos corrientes, la realista y la simbólica, coexistieron. El misterio era aceptado como tal, sin la necesidad de una definición dogmática precisa. ¿Cuándo y por qué cambió esto? El cambio fue un proceso lento, pero culminó en un momento histórico concreto y por razones muy políticas. A medida que la Iglesia crecía en poder e influencia tras la caída del Imperio Romano, se convirtió en la institución central de la vida europea. Y toda institución de poder necesita mecanismos para mantener y justificar su autoridad. Aquí es donde la filosofía griega, irónicamente pagana, vino al rescate de la teología cristiana. Los teólogos medievales, particularmente a partir del siglo XI, redescubrieron las obras de Aristóteles y en su filosofía encontraron las herramientas conceptuales perfectas para explicar lo inexplicable. Aristóteles había distinguido entre la sustancia de una cosa, su esencia verdadera, lo que realmente es, y sus accidentes, sus propiedades observables, color, sabor, textura, olor. Por ejemplo, la sustancia de una silla es su ser silla, su función y naturaleza. Sus accidentes son que sea de madera, de color marrón, dura al tacto. ¿Ven hacia dónde va esto? Los teólogos escolásticos, como Santo Tomás de Aquino, aplicaron este marco a la Eucaristía y crearon una de las doctrinas más ingeniosas y poderosas de la historia del pensamiento. Lo que ocurre en el altar, dijeron, no es un cambio visible, es un cambio transsustancial. Los accidentes del pan y el vino, su sabor, su olor, su apariencia, permanecen inalterados. Nuestros sentidos no perciben ningún cambio, pero su sustancia fundamental, su verdadera realidad invisible, se transforma milagrosamente en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es la doctrina de la transubstanciación. Es una obra maestra filosófica. Resuelve el problema de por qué el pan sigue sabiendo a pan y el vino a vino, al tiempo que afirma un milagro de una magnitud cósmica. Pero su genialidad no es solo teológica, es, sobre todo, política. Piensen en las implicaciones. Si esto es cierto, ¿quién tiene el poder de realizar semejante milagro? No cualquier persona, no un rey, no un noble, no un rico mercader, solo y exclusivamente el sacerdote, ordenado a través de una línea de sucesión que se remonta a los apóstoles. De la noche a la mañana, el sacerdote deja de ser simplemente un guía espiritual o un maestro. Se convierte en un alter Christus, otro Cristo. Sus manos, y solo sus manos, tienen el poder de traer a Dios a la tierra. El momento culminante de esta evolución llegó en el año 1215, en el Cuarto Concilio de Letrán, convocado por el Papa Inocencio III, posiblemente el Papa más poderoso de toda la Edad Media. En medio de luchas de poder con emperadores, de la necesidad de consolidar la autoridad papal y de combatir herejías que proponían una relación más directa y menos mediada con Dios, Inocencio III necesitaba un arma definitiva y la encontró en la Eucaristía. Fue en este concilio donde la transubstanciación se declaró por primera vez dogma oficial e irrefutable de la fe católica. A partir de ese momento, dudar de ella era herejía, un crimen castigado con la excomunión y a menudo con la muerte. ¿Se dan cuenta de la jugada maestra? El ritual dejó de ser un acto comunitario de memoria y se convirtió en una demostración recurrente del poder exclusivo del clero.
El laico, el fiel común, pasó a ser un espectador pasivo de un milagro que no podía entender, pero del que dependía su salvación eterna. Un milagro administrado por una casta sacerdotal indispensable. La Eucaristía se convirtió en la piedra angular del control eclesiástico. Y es aquí donde volvemos a nuestro rebelde Baruch Spinoza, puliendo lentes en su modesto taller, exiliado de su propia comunidad, pero viendo el mundo con una claridad aterradora. Para entender la mente de Spinoza, hay que entender el mundo que él habitaba. La Ámsterdam del siglo XVII era una anomalía. Mientras el resto de Europa seguía sumida en guerras de religión y monarquías absolutistas, la República Holandesa era un faro de relativo progreso. Era la cuna del capitalismo global, con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales operando como la primera corporación multinacional del mundo. Era un centro de innovación científica, donde Anthony van Leeuwenhoek perfeccionaba el microscopio y descubría un universo invisible de microorganismos. Era el hogar de Rembrandt y Vermeer, artistas que retrataban la luz y la vida con un realismo sin precedentes. En este caldo de cultivo de racionalidad, comercio y ciencia, Spinoza no estaba solo. Formaba parte de un círculo de pensadores radicales, los colegiantes, librepensadores cristianos que abogaban por una fe sin dogmas ni clero. Fue en este ambiente donde su sistema filosófico tomó forma, un sistema tan elegante como devastador para las religiones tradicionales. El punto de partida de Spinoza es una de las frases más famosas de la historia de la filosofía: Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Con estas tres palabras Spinoza demolió 2000 años de teología. Dios, para él, no es un ser personal, un creador que existe separado de su creación como un artesano y su obra. Esa idea, para Spinoza, era una simple proyección de nuestras propias características humanas, conciencia, voluntad, intenciones sobre el universo. Era un ídolo. El verdadero Dios o la verdadera sustancia divina es la totalidad de la existencia. Es el universo entero con todas sus leyes y procesos. Dios no está fuera de la naturaleza interviniendo en ella. Dios es la estructura lógica e inmutable de la naturaleza, las leyes de la física, la geometría de un triángulo, el ciclo del agua, el movimiento de los planetas. Todo eso es Dios manifestándose. ¿Comprenden la radicalidad de esto? Si Dios es la naturaleza y sus leyes inmutables, entonces los milagros son, por definición, lógicamente imposibles. Un milagro sería una violación de las leyes de la naturaleza. Pero si las leyes de la naturaleza son la propia esencia de Dios, un milagro significaría que Dios está actuando en contra de sí mismo. Sería como decir que Dios puede hacer que 2 + 2 no sea 4, o que un círculo sea cuadrado. Sería una contradicción, un absurdo. Un Dios que viola sus propias leyes sería un Dios imperfecto, caprichoso e irracional, no la sustancia perfecta y eterna. Entonces, ¿qué son los milagros de los que hablan las Escrituras? Para Spinoza, la respuesta es simple y doble. O bien son eventos naturales cuyas causas los testigos ignoraban y por lo tanto los atribuyeron a una causa sobrenatural, o bien son relatos simbólicos y morales, no reportajes históricos. Y es con esta arma intelectual, su obra magna secreta, el Tratado Teológico Político, que Spinoza lanza su ataque más directo. Se atrevió a escribir este libro de forma anónima, sabiendo que le podría costar la vida. Su objetivo era explícito: defender la libertas philosophandi, la libertad de filosofar, la libertad de pensamiento, del yugo de las autoridades religiosas que, según él, utilizaban la superstición para mantener al pueblo en la ignorancia y la obediencia. En el tratado, Spinoza argumenta que la Biblia no es un libro de ciencia ni de metafísica, es un libro escrito para una audiencia específica, las antiguas comunidades hebreas, gente en su mayoría sin educación formal.
Por lo tanto, habla en un lenguaje que pudieran entender, un lenguaje de imágenes, metáforas y mandatos. El propósito de los profetas, argumenta Spinoza, no era enseñar astrofísica, sino fomentar la justicia y la caridad. Cuando la Biblia habla de que Dios descendió en una nube o se arrepintió, no debemos tomarlo literalmente. Es una forma de hablar, una adaptación a la imaginación humana. Ahora apliquemos este devastador bisturí racional a la Eucaristía. Desde la perspectiva de Spinoza, la idea de la transubstanciación sería el ejemplo perfecto de lo que él llamaba superstición. Sería un milagro que contradice las leyes inmutables de la naturaleza, Dios. Sería tomar una frase probablemente metafórica, este es mi cuerpo, arrancarla de su contexto moral y convertirla en una fórmula mágica y literal. Sería, en definitiva, un error filosófico y una herramienta de poder. Spinoza nos obligaría a preguntar, ¿qué es más probable? ¿Que las leyes fundamentales de la materia y la energía se suspendan cada día en miles de altares por todo el mundo, en un acto que contradice la propia naturaleza de Dios como ser racional y constante? ¿O que una institución humana, la Iglesia, haya construido una doctrina extraordinariamente poderosa para solidificar su autoridad, para hacer a sus ministros indispensables y para mantener a los fieles en un estado de asombro y dependencia? Para Spinoza, la respuesta sería obvia. El verdadero milagro no estaría en el pan, sino en la capacidad de la mente humana para creer en lo imposible cuando esa creencia es fomentada por la autoridad, la repetición y el ritual. Y es en ese ritual donde Spinoza vería la verdadera magia, la magia del control psicológico. Y así, con la lógica implacable de un geómetra y la valentía de un león solitario, Spinoza nos dejó una herramienta, un bisturí intelectual, para diseccionar no solo la Eucaristía, sino cualquier afirmación que reclame romper las leyes fundamentales de la existencia. Pero ¿cómo funciona exactamente este proceso de deconstrucción? ¿Cómo se desmantela un milagro tan arraigado en el corazón de millones? Antes de seguir adentrándonos en este laberinto de ideas, permítanme hacer una pausa. Si recién te unes a esta transmisión o si has llegado a este punto del análisis, cuéntanos de nuevo, o por primera vez, desde qué rincón del planeta nos acompañas y qué hora marca tu reloj. Es un pequeño recordatorio de que estas preguntas, estas búsquedas de verdad, no conocen fronteras. Y si lo que estás escuchando te resuena, si sientes que desafía tu mente y te invita a pensar, considera compartir este video con alguien. Tal vez ese amigo que siempre cuestiona o aquel que crees que necesita ver las cosas desde otra perspectiva. Ayúdanos a que esta verdadera realidad, o al menos esta búsqueda honesta de ella, se expanda. Y sí, una vez más, si estás en tu móvil y valoras este esfuerzo, ese pequeño gesto de reventar el botón de me gusta o dejar un comentario nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Un pequeño empujón digital para una gran conversación. Retomemos. Para Spinoza, la idea de Dios, o sea, la naturaleza, no era una simple frase poética, era el fundamento de toda realidad. Las leyes de la naturaleza, la física, la química, la biología, las matemáticas, no son reglas impuestas por un legislador divino desde afuera. Son la expresión misma del ser de Dios, su esencia inmutable y eterna. ¿Qué implicaciones tiene esto para los milagros? Pues que un milagro, entendido como una suspensión o violación de estas leyes, es una imposibilidad lógica. Sería como pedirle a Dios que deje de ser Dios, que actúe en contra de su propia esencia. Entonces, ¿qué pasa con todos esos relatos de eventos extraordinarios que llamamos milagros? Spinoza no negaba que ocurrieran cosas asombrosas e inexplicables. Lo que negaba era su origen sobrenatural. Para él, un milagro era simplemente un evento natural cuya causa desconocemos. Piensen en la antigüedad. Un rayo en un cielo despejado, ¿no parecería la ira de un dios? Una enfermedad que desaparece súbitamente, ¿no sería una intervención divina?
Un cometa cruzando el firmamento no anunciaría la caída de reyes o el fin de los tiempos. Hoy la meteorología, la medicina y la astronomía nos han dado explicaciones naturales para muchos de estos fenómenos. Lo que antes era milagro, hoy es ciencia. Spinoza vivió en el umbral de la revolución científica. Newton era su contemporáneo, aunque más joven. El aire de Europa comenzaba a llenarse de este nuevo espíritu de investigación, de la idea de que el universo era cognoscible a través de la razón y la observación. Spinoza llevó esta idea a su conclusión más radical. Si el universo es cognoscible, es porque opera según leyes racionales y constantes, y esas leyes son la manifestación de Dios. Pero aquí viene la parte crucial, la que conecta directamente con el tema del dominio psicológico. La función política de los milagros. ¿Por qué las instituciones de poder, especialmente las religiosas, tienen tanto interés en promover la creencia en lo sobrenatural? Porque la creencia en milagros genera dependencia. Si crees que una deidad puede intervenir caprichosamente en tu vida, para bien o para mal, ¿a quién recurrirás? A aquellos que afirman tener una línea directa con esa deidad, a los que se presentan como sus intérpretes, sus intermediarios, los sacerdotes, los chamanes, los gurús. La creencia en milagros valida la autoridad de esta clase especial de personas. Ellos son los que pueden invocar el milagro, los que pueden explicar la voluntad divina, los que pueden interceder por ti. Desde el oráculo de Delfos en la antigua Grecia, que dictaba políticas a ciudades enteras, hasta el derecho divino de los reyes en la Europa absolutista, que legitimaba su poder como otorgado por Dios. La historia está repleta de ejemplos de cómo lo sobrenatural ha servido para apuntalar el poder terrenal. Reliquias que sanan, estatuas que lloran, apariciones marianas. Cada una de estas narrativas para Spinoza no sería una prueba de la intervención divina, sino una herramienta para reforzar la fe en la institución que las promueve. Y la Eucaristía, dentro de este marco espinosista, no sería el milagro político por excelencia. Piénsenlo, no es un evento único y lejano en el tiempo. Es un milagro que se repite, supuestamente todos los días, en miles de lugares. Y la llave para este prodigio la tiene exclusivamente el clero. Si el sacerdote puede transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de un Dios, si puede hacer presente lo divino de una forma tan tangible, ¿qué límites tiene su poder? ¿Quién se atrevería a cuestionar a alguien capaz de tal hazaña? Es una demostración constante, ritualizada, de un poder que trasciende lo meramente humano. Para Spinoza, si los milagros son imposibles, entonces la creencia en la naturaleza milagrosa de la Eucaristía no se trata de una verdad divina, sino de la credulidad humana, hábilmente cultivada y explotada para asegurar el control. Aquí entra en juego otro concepto espinosista fundamental: la imaginación, imaginatio. Para Spinoza, el conocimiento humano tiene varios niveles. El más bajo es la imaginación, que incluye las percepciones sensoriales y las ideas que formamos a partir de ellas, a menudo influenciadas por nuestras emociones y por relatos ajenos. Estas ideas suelen ser confusas, inadecuadas. Por encima está la razón, ratio, que nos permite entender las relaciones de causa y efecto, las leyes generales que gobiernan las cosas. Y el nivel más alto es la ciencia intuitiva, scientia intuitiva, una comprensión directa y clara de la esencia de las cosas y su lugar en el orden de la naturaleza, Dios. Las narrativas religiosas, especialmente las que involucran milagros y seres sobrenaturales, apelan primordialmente a la imaginación. Son vívidas, emocionalmente cargadas, pero no resisten el escrutinio de la razón. La historia de un Dios que se hace hombre, muere y resucita, y luego se hace presente en un trozo de pan, es una narrativa poderosa para la imaginación, especialmente cuando se inculca desde la infancia y se refuerza con la pompa del ritual. Pero para la razón espinosista es una cadena de imposibilidades. Spinoza no creía que los líderes religiosos fueran necesariamente cínicos manipuladores que no creían sus propias doctrinas, aunque no descartaba que algunos lo fueran.
Más bien, veía a la religión organizada en gran medida como un sistema que se autoperpetúa, un sistema donde la superstición, es decir, la atribución de causas sobrenaturales a fenómenos naturales o la creencia en rituales como formas de influir en lo divino, juega un papel central. ¿Y por qué es tan persistente la superstición? Porque, según Spinoza, surge del miedo y la esperanza, las dos emociones más poderosas que gobiernan la vida humana cuando la razón no está al mando. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, a la enfermedad, a la muerte, es fácil caer en la trampa de buscar explicaciones y soluciones mágicas. Y es aquí donde el ritual se convierte en el vehículo predilecto de la superstición y, por ende, del control. Spinoza dedicó una parte considerable de su tratado teológico-político a analizar cómo las ceremonias y los ritos, aunque desprovistos de cualquier eficacia sobrenatural, son increíblemente efectivos para moldear el comportamiento humano y asegurar la cohesión social bajo una autoridad. Pensemos en la mecánica del ritual y cómo Spinoza la habría interpretado. Primero, la repetición. La misa diaria o semanal, los rezos constantes, los festivales anuales. ¿Qué efecto tiene esta repetición incesante? Ingrana las creencias y los comportamientos hasta que se vuelven automáticos, incuestionables, parte del tejido mismo de la realidad percibida. Una idea, por muy extraña que sea, si se repite lo suficiente por figuras de autoridad en un contexto solemne, comienza a sentirse verdadera. ¿No es esta una forma de condicionamiento psicológico? Segundo, la experiencia sensorial. La penumbra de las iglesias góticas, el brillo del oro en los altares, el olor penetrante del incienso, la música sobrecogedora del órgano o los cantos gregorianos, el sabor del vino consagrado. ¿Son estos elementos meros adornos? Para Spinoza, serían parte integral de la maquinaria ritual. Estos estímulos sensoriales pueden inducir estados emocionales alterados, momentos de éxtasis o de profundo temor reverencial, estados donde la mente es mucho más sugestionable, más abierta a aceptar lo extraordinario. El ayuno, las vigilias, las posturas corporales, todo contribuye a crear una atmósfera donde la razón crítica queda en suspenso. Tercero, el aspecto comunitario. Los rituales se realizan en grupo. Esto crea un poderoso sentido de pertenencia, de identidad compartida. Somos los que creemos esto, los que hacemos esto juntos. Esta cohesión es vital para cualquier grupo, pero también ejerce una enorme presión hacia la conformidad. ¿Quién se atreve a ser el único que no se arrodilla, que no comulga, que expresa dudas cuando todos a su alrededor participan con fervor? La Eucaristía, en este sentido, no solo une, también define quién está dentro y quién está fuera, reforzando las fronteras de la comunidad de creyentes y a menudo generando hostilidad hacia los que no comparten el rito. El objetivo final de gran parte de la religión organizada, según el análisis espinosista, no sería tanto la genuina piedad o una comprensión profunda de Dios, que para él solo se alcanza a través de la razón, sino la obediencia. Obediencia a los dogmas, obediencia a los preceptos morales dictados por la institución y, fundamentalmente, obediencia a la jerarquía eclesiástica. ¿Y cómo contribuye un ritual como la Eucaristía a esta cultura de la obediencia? El sacerdote es la figura central e indispensable. Él es el que posee el conocimiento arcano, el que interpreta las Escrituras correctamente, el que tiene el poder de consagrar. El fiel depende de él para acceder a lo sagrado, para obtener la salvación. Esta dependencia es la base de la obediencia. Spinoza no necesariamente veía al clero como un conjunto de conspiradores maliciosos, más bien los consideraba una clase social cuyo poder, prestigio y sustento dependían intrínsecamente del mantenimiento de este sistema de creencias y rituales. Para que el sacerdote sea necesario, el milagro debe ser real y el ritual eficaz. Para que el dogma sea incuestionable, la razón debe ser subordinada a la fe, o al menos a la interpretación de la fe que ofrece la institución.
¿No es lógico que cualquier institución busque preservar las condiciones que garantizan su propia existencia y relevancia? Es así como la crítica espinosista a los milagros se entrelaza con su análisis del poder de los rituales. No se trata solo de un debate filosófico abstracto sobre la naturaleza de Dios. Se trata de una disección de cómo las creencias sobre lo sobrenatural, vehiculizadas a través de prácticas rituales cargadas de simbolismo, se convierten en poderosos instrumentos de control social y psicológico. Y esto nos lleva directamente al corazón de nuestra tesis. La Eucaristía como un ritual de dominio psicológico, analizado ahora a través de sus símbolos y narrativas específicas. Porque no todos los rituales son iguales. La Eucaristía posee una densidad simbólica y una potencia narrativa que la hacen particularmente efectiva. Comencemos por los símbolos mismos, pan y vino. ¿Por qué estos elementos y no otros? No son objetos neutros. Son la base de la alimentación en la cultura mediterránea donde nació el cristianismo. El pan es el bastón de la vida, el sustento primordial. El vino es la bebida de la celebración, pero también se asocia con la sangre en muchos contextos sacrificiales antiguos, la sangre de la uva. Al elegir estos elementos tan fundamentales, tan cargados de significado existencial, el ritual se ancla profundamente en la psique humana. Transformar el pan y el vino no es como transformar, digamos, una piedra y agua. Es transformar la vida misma, el sustento, la alegría. ¿Qué mensaje envía esto sobre el poder de quien realiza tal transformación? Consideremos el altar. En la tradición judeocristiana y en muchas otras, el altar no es una simple mesa, es el lugar del sacrificio. Antes de Cristo, eran animales los que se sacrificaban. El eco de esta práctica sacrificial resuena, aunque sea inconscientemente, cada vez que la atención se centra en el altar. Invoca una historia milenaria de ofrendas hechas a la divinidad para aplacar su ira, ganar su favor o expiar los pecados. ¿No prepara esto el terreno psicológico para aceptar la idea de un sacrificio, aunque sea simbólico o místico? Y las vestimentas del sacerdote, los colores litúrgicos, las formas elaboradas de las casullas, las estolas, ¿son meros adornos o cumplen una función? Separan al sacerdote del resto de la congregación, lo elevan, lo marcan como alguien diferente, apartado para lo sagrado. Son uniformes que denotan un estatus especial y una autoridad particular. No contribuye esta diferenciación visual a la percepción de que él posee poderes o conocimientos que los laicos no tienen, pero los símbolos, por poderosos que sean, necesitan una narrativa que los active, que les dé un significado coherente y emocionalmente resonante. Y la narrativa que envuelve a la Eucaristía es, quizás, la narrativa más poderosa de la civilización occidental, la historia del pecado, el sacrificio y la redención. Esta narrativa suele comenzar con la idea del pecado original. La humanidad, desde sus mismos albores, está manchada, es culpable, está alienada de su Creador. Esta idea, ya sea interpretada literal o simbólicamente, genera una profunda sensación de insuficiencia, de deuda, de necesitar algo o alguien que repare esa fractura primordial. ¿No crea esto una necesidad psicológica que el ritual eucarístico se ofrece a satisfacer? Luego viene el sacrificio de Cristo. Dios mismo, hecho hombre, sufre una muerte atroz para pagar la deuda de la humanidad. Es un acto de amor infinito, un don inconmensurable. Esta narrativa está diseñada para evocar una gratitud abrumadora y un sentido de obligación. Si alguien ha pagado un precio tan alto por ti, ¿cómo podrías rechazar su regalo? ¿Cómo podrías cuestionar las condiciones que se te imponen para acceder a los beneficios de ese sacrificio? La Eucaristía se presenta como la forma principal, si no la única, de participar de esos beneficios. Y lo crucial es que la Eucaristía no se presenta como un simple recuerdo de ese sacrificio lejano. La doctrina de la transubstanciación implica que el sacrificio se hace realmente presente una y otra vez en el altar. No es un símbolo que representa el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo.
esta pretensión de presencia real le otorga al ritual una inmediatez y una potencia emocional incomparables. Los fieles no están simplemente recordando un evento histórico, están supuestamente participando en él aquí y ahora. ¿Puedes imaginar el impacto psicológico de creer que estás literalmente consumiendo a tu Dios para alcanzar la vida eterna? Ahora, volvamos a la repetición, pero enfocada en esta narrativa específica. Escuchar esta historia del pecado y la redención y participar en su supuesta reactualización ritual, semana tras semana, desde la infancia hasta la tumba. ¿Qué efecto produce? La internalización. La narrativa se convierte en parte de la estructura fundamental de la realidad del individuo. Las dudas se vuelven impensables, o al menos profundamente perturbadoras, porque cuestionar la Eucaristía es cuestionar el entramado completo de la salvación, la propia identidad como creyente y el sentido último de la vida tal como ha sido enseñado. Finalmente, consideremos el entorno sagrado, la arquitectura de las iglesias. Las grandes catedrales góticas con sus agujas que se elevan hacia el cielo, sus vitrales que filtran la luz creando una atmósfera mística, su inmensidad que hace que el individuo se sienta pequeño y sobrecogido, o incluso las iglesias más modestas, diseñadas para enfocar la atención en el altar, en el sagrario. ¿No están estos espacios cuidadosamente construidos para inducir un estado de ánimo particular, un estado de reverencia, de humildad, de apertura a lo trascendente? La acústica, diseñada para amplificar la voz del sacerdote y la música sacra, el uso del silencio, la propia disposición de los asientos que dirigen todas las miradas hacia el oficiante. Todo esto no es casual. Es una tecnología del espacio sagrado que durante siglos se ha perfeccionado para hacer que las afirmaciones extraordinarias que se proclaman dentro de esos muros parezcan más plausibles. El entorno mismo parece validar el ritual. En un espacio tan imponente, tan diferente del mundo profano exterior, ¿no es más fácil creer que las leyes ordinarias de la naturaleza pueden ser suspendidas? La arquitectura misma se convierte en un argumento silencioso a favor del milagro. Disminuye al individuo y exalta a la institución, al misterio, a la divinidad que supuestamente habita allí. Así, desde la perspectiva espinosista, los símbolos cuidadosamente elegidos, la narrativa maestra del pecado y la redención, la repetición constante y el poder del entorno sagrado, todo converge en la Eucaristía para crear un ritual de una eficacia psicológica asombrosa. Un ritual que no solo recuerda una creencia, sino que la inscribe profundamente en la mente y el corazón de los fieles, asegurando su adhesión y, en última instancia, su obediencia a la estructura de poder que lo administra. ¿No es esta una forma de dominio mucho más sutil, pero quizás mucho más profunda, que la coerción física? Hemos viajado por la mente de Spinoza. Hemos visto cómo su filosofía de Dios, o sea, la naturaleza, despoja al universo de intervenciones sobrenaturales, y cómo su análisis de los rituales los revela como poderosas herramientas de cohesión y control. Hemos desglosado los símbolos y la narrativa maestra que sustentan la Eucaristía. Pero la maquinaria del dominio psicológico tiene más engranajes y es hora de examinarlos con la misma mirada crítica e implacable. ¿Están listos para seguir profundizando en esta arqueología de las creencias? Antes de que la inercia nos lleve, y para aquellos que quizás se estén uniendo a esta exploración en este preciso instante, ¿desde qué ciudad, desde qué país nos están sintonizando ahora mismo? ¿Y qué horas marca su reloj en esa parte del mundo? Dejen sus respuestas en los comentarios. Es una forma de sentirnos conectados en esta búsqueda global de entendimiento. Y si esta travesía intelectual les parece valiosa, si sienten que remueve algo en su interior, les pido que la compartan. Envíen este video a un amigo, a un familiar, a alguien que ustedes crean que se beneficiaría
valentía de confrontar la verdadera realidad, o al menos de hacerse nuevas preguntas. Para aquellos que nos ven desde el celular, un pequeño gesto como darle con fuerza al botón de me gusta o inundar los comentarios con sus reacciones, aunque parezca trivial, realmente impulsa este contenido para que llegue a más mentes inquietas. Es una pequeña ayuda para una gran conversación. Ahora volvamos al corazón del ritual eucarístico, pero esta vez centrémonos en la orquestación de las emociones y la consolidación de la autoridad. ¿Cómo se cultivan dentro de la misa estados emocionales específicos que hacen al individuo más receptivo al mensaje y más sumiso a la institución? Piensen en la atmósfera emocional de una misa católica tradicional. Comienza a menudo con un acto de penitencia. El yo confieso, confiteor. Por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Qué emoción instaura esto desde el inicio? La culpa, un reconocimiento de la propia indignidad, de la condición de pecador. Esta emoción es fundamental porque crea la necesidad de redención, de perdón, que la Iglesia, a través de sus sacramentos, se ofrece a satisfacer. Luego, la música. Los cantos pueden variar desde la solemnidad profunda y melancólica del Kyrie eleison, Señor, ten piedad, hasta la exultante alegría del Gloria o el Aleluya. Estas melodías, perfeccionadas a lo largo de siglos, no son meros acompañamientos, son tecnologías emocionales. Tienen la capacidad de elevar el espíritu, de infundir temor reverencial, de mover a las lágrimas o al júbilo colectivo. ¿Quién no ha sentido un escalofrío ante un coro cantando en una catedral imponente? El silencio también juega un papel crucial. Momentos de silencio absoluto, especialmente antes o después de la consagración, pueden intensificar la expectación y la sensación de estar en presencia de algo sagrado e inefable. Y luego, el momento cumbre, la elevación de la hostia y el cáliz. Todas las miradas se centran, a menudo acompañadas del sonido de campanas. Es un clímax dramático, diseñado para inspirar asombro, awe, esa mezcla de temor y maravilla que puede anular el pensamiento crítico. Incluso las posturas corporales prescritas, arrodillarse, inclinarse, persignarse, ¿son gestos vacíos? Desde una perspectiva psicológica, son actos de sumisión física que refuerzan una actitud interna de humildad y obediencia ante una autoridad superior. Arrodillarse es, universalmente, un signo de vasallaje o súplica. Repetir estos gestos ritualmente no condiciona una disposición psicológica particular. Y en el centro de todo esto, la figura del sacerdote. Su autoridad no es meramente la de un líder comunitario o un maestro. En la teología católica, el sacerdote actúa in persona Christi capitis, en la persona de Cristo cabeza. Esto significa que, especialmente durante los sacramentos, no es simplemente un representante, es Cristo mismo quien actúa a través de él. ¿Pueden imaginar el peso psicológico de esta creencia? El hombre que tienes delante, con sus vestiduras distintivas, no es solo un hombre, es un conducto directo de lo divino, investido con poderes sobrenaturales. Este estatus se refuerza con el poder de la absolución. En el sacramento de la confesión, el sacerdote tiene la autoridad de perdonar los pecados en nombre de Dios. Esta es una herramienta de influencia psicológica inmensa. La culpa, como vimos, es una emoción poderosa. Ofrecer el alivio de esa culpa, la restauración de la gracia, ata al fiel al sacerdote y a la institución de una manera muy íntima y dependiente. A menudo, la dignidad para recibir la Eucaristía está condicionada a haberse confesado recientemente, especialmente si se han cometido pecados mortales. Esto crea un ciclo: pecado, culpa, confesión y absolución por el sacerdote, comunión. No es el sacerdote, en este ciclo, el guardián indispensable de la salvación del alma. Él es el que determina, en última instancia, quién es digno de participar plenamente en el rito central. Históricamente, la excomunión, la exclusión de la Eucaristía, era un castigo terrible, equivalente a una muerte social y espiritual. Este poder de incluir o excluir es una forma formidable de control. Y luego está
está la dialéctica de promesas y castigos. La participación en la Eucaristía y los demás sacramentos se presenta como el camino hacia la salvación eterna, la vida en el paraíso. La alternativa, especialmente para aquellos que rechazan deliberadamente estos medios de gracia ofrecidos por la Iglesia, es la condenación eterna, el infierno. Esta dicotomía tan marcada, inculcada desde la niñez, no ejerce una presión psicológica inmensa para conformarse, para obedecer, para no desviarse del camino trazado por la institución. La famosa frase extra ecclesiam nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación, aunque matizada teológicamente a lo largo del tiempo, ha tenido un impacto histórico profundo en la psique colectiva, reforzando la idea de que la institución eclesiástica es la única arca de salvación. Finalmente, consideremos el concepto del cuerpo místico de Cristo. La teología enseña que a través de la comunión, todos los fieles se unen para formar un solo cuerpo con Cristo como cabeza. Esta es una idea de una belleza y un atractivo psicológico innegables. Ofrece un sentido de pertenencia, de unidad profunda con otros creyentes y con lo divino. ¿Quién no anhela tal comunión? Pero desde una perspectiva crítica espinosista, ¿cómo está estructurado este cuerpo? No es una comunidad de iguales en términos de autoridad. Es una jerarquía. Cristo es la cabeza, sí, pero en la tierra, esa cabeza está representada por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La unidad que se ofrece es una unidad dentro de una estructura de poder claramente definida. Unirse al cuerpo místico implica aceptar esta estructura. ¿Y qué sucede si un miembro de ese cuerpo comienza a disentir, a cuestionar las enseñanzas o la autoridad de la cabeza terrenal? Se le acusa de romper la unidad, de desgarrar el cuerpo de Cristo, de convertirse en una célula cancerosa. Esta presión para mantener la unidad, interpretada como uniformidad doctrinal y obediencia a la jerarquía, es otro mecanismo sutil pero poderoso de control. El miedo a ser separado de este cuerpo místico, a perder ese sentido de pertenencia, y con él, la promesa de salvación, ¿no es un disuasivo eficaz contra el pensamiento independiente? Así, la inducción de estados emocionales específicos, la elevación de la figura sacerdotal a un estatus casi divino, la promesa de recompensas celestiales y el temor a castigos eternos, y la atractiva pero jerárquica noción del cuerpo místico, todo ello, para un espinosista, serían componentes de un sofisticado sistema de dominio psicológico, donde la Eucaristía juega un papel central como ritual, que actualiza y refuerza constantemente estas dinámicas. Ahora bien, una de las defensas más poderosas de la autoridad eclesiástica y de la interpretación literal de la Eucaristía reside en la afirmación de que la Iglesia es la única intérprete auténtica de las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué pensaba Spinoza sobre la Biblia misma? Aquí entramos en uno de los aspectos más explosivos de su filosofía, uno que le granjeó el odio eterno de muchos. Para Spinoza, tratar la Biblia como un libro mágico, caído del cielo, dictado palabra por Dios, era el origen de innumerables supersticiones y conflictos. En su Tratado Teológico Político, una obra tan peligrosa que tuvo que publicarla anónimamente y con una falsa editorial, Spinoza propuso algo revolucionario para su época. La Biblia debía ser estudiada como cualquier otro texto antiguo, con las herramientas de la filología, la historia y la crítica literaria. Había que examinar su lenguaje original, hebreo y griego, el contexto histórico en que cada libro fue escrito, quiénes pudieron ser sus autores, cuáles eran sus intenciones y si presentaba contradicciones internas o errores fácticos. ¿Se imaginan la audacia de esto en el siglo XVII? Era como tomar el objeto más sagrado y colocarlo bajo un microscopio. Y lo que Spinoza encontró, o afirmó encontrar, fue que la Biblia no era un tratado monolítico de teología o ciencia divina, sino
sino una colección de libros muy diversos, escritos por diferentes autores humanos a lo largo de muchos siglos, reflejando sus propias culturas, prejuicios y limitaciones. Encontró anacronismos, relatos duplicados con variaciones significativas, como las dos versiones de la creación en el Génesis o las diferentes genealogías de Jesús y representaciones de Dios que parecían más humanas que divinas, un Dios que se enoja, se arrepiente, cambia de opinión. Para Spinoza, esto no disminuía el valor moral de la Biblia, pero sí demolía la pretensión de su inerrancia literal y su origen puramente divino. El verdadero propósito de la Escritura, según Spinoza, no era enseñar filosofía o ciencia. Los antiguos hebreos no eran ni filósofos ni científicos consumados como los griegos, argumentaba él. Su objetivo principal era moral. Enseñar obediencia a Dios, que para Spinoza se traducía en la práctica de la justicia y la caridad. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa era la verdadera religión, el núcleo del mensaje divino, un mensaje simple y accesible a todos a través de la razón natural, y que los profetas comunicaron de la manera que mejor entendían sus contemporáneos, a menudo a través de parábolas, metáforas e historias imaginativas. Todo lo demás, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, las complejas doctrinas teológicas construidas sobre interpretaciones literales, era para Spinoza secundario, contingente o incluso una distorsión del mensaje original, a menudo añadido por los teólogos y el clero para reforzar su propio poder. ¿Cómo encaja la Eucaristía en esto? Spinoza no la menciona explícitamente con gran detalle, pero podemos inferir su postura. La frase «Este es mi cuerpo», pronunciada en el contexto de una cena de Pascua judía, ¿debía tomarse como una definición metafísica de cambio de sustancia? ¿O era una metáfora poderosa como cuando Jesús dijo «Yo soy la puerta» o «Yo soy la vid verdadera»? Nadie interpreta que Jesús se transformó literalmente en una puerta de madera o en una planta de uvas. ¿Por qué entonces la insistencia en una interpretación literal de «Este es mi cuerpo»? Una interpretación que además desafía toda razón y experiencia sensorial. Spinoza argumentaría que si Jesús hubiera querido enseñar una doctrina tan crucial y tan contraria a la razón como la transubstanciación, lo habría hecho de una manera clara, inequívoca, filosóficamente precisa, y no a través de una frase ambigua durante una comida cargada de simbolismo preexistente. La Pascua era en sí misma una comida ritual que conmemoraba la liberación de Egipto, utilizando panacimo y vino con significados simbólicos ya establecidos. Para Spinoza, la insistencia en la interpretación literal de esta frase y la construcción de la compleja doctrina de la transubstanciación sobre ella sería un ejemplo de cómo el clero había tomado el mensaje simple de Jesús y lo había teologizado, convirtiéndolo en un misterio que solo ellos podían administrar e interpretar, y que convenientemente los colocaba en una posición de poder indispensable. El verdadero conflicto aquí, para Spinoza, era entre la libertad de interpretación y la autoridad dogmática. Él defendía el derecho de cada individuo a leer las Escrituras y a interpretarlas usando su propia razón. La luz natural de la razón, dada por Dios, naturaleza, a todos los seres humanos, era la guía última. En cambio, las iglesias institucionalizadas, tanto la católica como muchas protestantes de su tiempo, reclamaban para sí el monopolio de la interpretación correcta. El Concilio de Trento, en respuesta a la Reforma protestante, había decretado anatema contra cualquiera que osara interpretar la Escritura en un sentido contrario al que sostenía la Santa Madre Iglesia. Esta pretensión de ser el único árbitro de la verdad bíblica
era para Spinoza la raíz de mucha tiranía espiritual e intelectual. Impedía a los individuos pensar por sí mismos y los mantenía en un estado de minoría de edad intelectual, dependientes de la autoridad eclesiástica. La Eucaristía, con su interpretación literal y dogmática, se convierte así en un caso paradigmático de esta lucha. Aceptar la transubstanciación no es solo aceptar un milagro, es aceptar la autoridad de la institución que proclama ese milagro y que castiga a quienes lo niegan. Es renunciar, en cierto modo, a la propia razón ante el misterio definido por otro. ¿No es esta la antítesis de la libertad de pensamiento que Spinoza tanto valoraba? Pero ¿es la Eucaristía una idea surgida de la nada, un concepto completamente original del cristianismo? ¿O tiene ecos, resonancias, con prácticas y creencias más antiguas, con un subsuelo ritual de la humanidad? Aquí es donde la historia de las religiones nos ofrece una perspectiva fascinante, una que Spinoza, con su conocimiento de la antigüedad clásica, seguramente habría apreciado. La idea de una comida sagrada, un banquete ritual donde se comparte alimento y bebida en un contexto religioso, es casi universal. En la antigua Grecia, el simposio no era solo una fiesta para beber. A menudo tenía connotaciones religiosas, con libaciones a los dioses y discusiones filosóficas. En Roma, el convivium cumplía funciones similares. La Pascua judía, el contexto inmediato de la Última Cena, es en sí misma una comida ritual fundamental, cargada de simbolismo sobre la liberación, la alianza y la comunidad. Más allá de estas comidas comunitarias, encontramos en el mundo mediterráneo antiguo, contemporáneo al surgimiento del cristianismo, los llamados cultos mistéricos. Eran religiones secretas, como los misterios de Eleusis, los de Isis y Osiris, los de Dionisio o los de Mitra, que ofrecían a sus iniciados una experiencia personal de lo divino, promesas de salvación y conocimiento esotérico, y muchos de estos cultos incluían comidas rituales o la ingestión de sustancias sagradas. Por ejemplo, en los ritos mitraicos, muy populares entre los soldados romanos, se sabe que existía un banquete ritual con pan y vino o agua mezclada con vino. Aunque los detalles son escasos debido al secretismo de estos cultos, los apologistas cristianos, como Justino Mártir en el siglo II, ya notaban estas similitudes y las atribuían a una imitación diabólica de la Eucaristía. Pero no podría ser al revés, o al menos una influencia mutua en un mercado religioso vibrante y competitivo. En los ritos dionisíacos se hablaba de la homofagia, la ingestión de carne cruda de un animal sacrificado que se creía encarnaba al dios Dionisio. A través de este acto, los fieles buscaban la comunión con el dios, absorber su esencia vital. Si bien esto suena mucho más primitivo y directo que la Eucaristía, la idea subyacente de comer al Dios para unirse a Él o participar de su naturaleza, lo que a veces se denomina teofagia, parece haber sido una corriente subterránea en ciertas formas de religiosidad antigua. No hay un eco, por distante que sea, en la idea de consumir el cuerpo y sangre de una deidad. El tema del sacrificio es también fundamental. En casi todas las religiones antiguas, el sacrificio era un medio central de comunicación con lo divino, para aplacar la ira de los dioses, para sellar una alianza, para dar gracias, para expiar los pecados. La Eucaristía cristiana se presenta explícitamente como la reactualización del sacrificio de Cristo. Es una reinterpretación radical del sistema sacrificial judío, el Cordero Pascual, los sacrificios del Templo de Jerusalén, pero también absorbe y transforma ideas más amplias sobre el sacrificio presentes en el mundo grecorromano. El genio del cristianismo primitivo, desde una perspectiva histórico-religiosa, fue su capacidad para sintetizar y reinterpretar muchos de estos elementos preexistentes. La comida ritual comunitaria, la idea de una unión mística con la deidad a través de la ingestión de elementos sagrados, la noción de sacrificio redentor, en una narrativa nueva y poderosa, centrada en la figura histórica y divinizada de Jesús. No se trata de decir que la Eucaristía es simplemente pagana
o una mera copia. Se trata de reconocer que surgió en un terreno cultural y religioso fértil, donde ciertas ideas y prácticas eran comunes, o al menos estaban en el aire. Lo que sí diferencia radicalmente a la doctrina católica de la transubstanciación de la mayoría de estos paralelos es su pretensión de un cambio ontológico real y objetivo en la sustancia del pan y el vino, invisible a los sentidos, pero afirmado como dogma. Mientras que muchos rituales antiguos podían entenderse simbólicamente o como la inducción de una presencia divina más fluida, la transubstanciación es una afirmación metafísica de una precisión y una literalidad asombrosas. Y es precisamente esta afirmación, como hemos visto, la que confiere un poder único al clero, que dice administrarla, y la que Spinoza, con su racionalismo, encontraría más problemática. No fue esta insistencia en una literalidad metafísica lo que la hizo tan potente como herramienta de autoridad, al distinguirla de meros simbolismos y elevarla a un milagro único e inimitable fuera de la estructura eclesiástica. Y así, llegamos al final de este largo recorrido, de esta inmersión profunda en la crítica espinosista a la Eucaristía y a los mecanismos de poder religioso. Hemos visto cómo, desde la perspectiva de este filósofo audaz, un ritual reverenciado como el milagro central de una fe puede ser analizado como una construcción humana extraordinariamente sofisticada, diseñada, consciente o inconscientemente, para la influencia psicológica y el mantenimiento del poder institucional. La demolición de los milagros como violaciones de las leyes de la naturaleza, Dios, la exposición de los rituales como herramientas de cohesión y obediencia, la disección de la narrativa eucarística y sus símbolos, el énfasis en la emoción y la autoridad, y la reivindicación de la libertad de interpretar las Escrituras con la propia razón. Todo esto converge en una visión donde la fe ciega es reemplazada por la búsqueda de un entendimiento racional. El legado de Baruch Spinoza no es una invitación al cinismo o a la destrucción de toda espiritualidad. Es, ante todo, una llamada apasionada a la libertad intelectual y a la valentía moral. La valentía de pensar por uno mismo, incluso cuando eso significa enfrentarse a las tradiciones más arraigadas y a las autoridades más imponentes. Su vida misma fue un testimonio de esta búsqueda. Excomulgado, difamado, viviendo modestamente, pero nunca renunciando a la autonomía de su razón. Sus ideas, tan peligrosas en su tiempo, prefiguraron muchas de las corrientes de la Ilustración, ese gran movimiento que buscó liberar a la humanidad de las cadenas de la superstición y el absolutismo. Pero la crítica espinosista no se limita a la Eucaristía del siglo XVII. Sus herramientas son intemporales. ¿Cómo podemos aplicarlas hoy, en el siglo XXI? No estamos rodeados de nuestros propios milagros seculares, promesas de felicidad instantánea, soluciones mágicas a problemas complejos, narrativas políticas o económicas que exigen adhesión acrítica. No participamos en rituales modernos, desde el consumismo desenfrenado hasta la idolatría de las redes sociales o la lealtad ciega a figuras carismáticas que moldean nuestro comportamiento y nuestras percepciones de maneras que no siempre entendemos. Spinoza nos invitaría a cuestionar las narrativas que nos son impuestas, a examinar quién se beneficia de ellas, a desconfiar de las apelaciones a la emoción que buscan anular la razón y a valorar, por encima de todo, la claridad del pensamiento y la integridad ética. Este análisis de la Eucaristía a través de los ojos de Spinoza no pretende ser la última palabra, ni una afrenta a la fe personal de nadie. La experiencia religiosa es compleja y multifacética, pero la fe que no se atreve a hacerse preguntas difíciles, la fe que teme al escrutinio de la razón, es verdaderamente una fe libre y madura. Quizás la verdadera espiritualidad, como sugeriría Spinoza,
no reside tanto en la adhesión a dogmas o en la participación en rituales arcanos, sino en el esfuerzo constante por comprender el mundo y nuestro lugar en él con la mayor racionalidad y compasión posibles. En vivir una vida ética, guiada por la justicia y la caridad, reconociendo la divinidad inmanente en la naturaleza y en nuestros semejantes. El desafío que nos deja Spinoza es el de atrevernos a buscar la verdad por incómoda que sea. La verdadera realidad no siempre es la más reconfortante, pero es la única que puede hacernos auténticamente libres. Y quizás el verdadero milagro no sea la transformación del pan y el vino, sino la asombrosa capacidad de la mente humana para la razón, para el pensamiento crítico, para la autosuperación a través del conocimiento. Gracias por acompañarnos en este intenso viaje intelectual. Espero que les haya provocado, les haya hecho pensar y sobre todo les haya inspirado a seguir cuestionando y aprendiendo. La búsqueda no termina aquí. Comienzo de la nueva sección del video. Hemos desmenuzado la Eucaristía capa por capa, desde sus orígenes históricos hasta la lupa filosófica de Baruch Spinoza, exponiendo cómo un rito sagrado puede ser visto como un entramado de poder, simbolismo y una profunda ingeniería emocional. Pero la influencia de estas dinámicas no se limita a los muros de una iglesia o a los textos teológicos del pasado. ¿Cómo resuenan estos mecanismos en nuestra sociedad actual? Podemos encontrar ecos de estas estrategias de influencia en el mundo moderno, incluso fuera de contextos estrictamente religiosos. Antes de sumergirnos en estas aguas contemporáneas, y especialmente para quienes se incorporan ahora a esta exploración profunda, nos encantaría saber desde qué país nos están viendo en este momento y qué hora es por allá. Escríbanlo en los comentarios. Es una manera de sentir la amplitud de esta comunidad de pensamiento crítico. Y si consideran que este viaje intelectual merece ser compartido, si creen que puede encender una chispa de curiosidad o cuestionamiento en alguien más, no duden en enviarle este video. Ayúdenos a que la verdadera realidad, o al menos la búsqueda incansable de ella, alcance más mentes. Para los que nos ven en sus celulares, un último recordatorio. Ese simple acto de dar un me gusta potente o dejar un comentario entusiasta nos ayuda muchísimo a que estas ideas se difundan y lleguen a quienes podrían necesitarlas. Gracias por ese impulso. Bien, Spinoza, aunque vivió en el siglo XVII, fue un observador increíblemente agudo de la naturaleza humana y de cómo se forman y mantienen las creencias en los grupos sociales. No usó la jerga de la psicología social moderna, pero sus análisis de las pasiones, la imaginación y el comportamiento colectivo tienen una profundidad que prefigura muchos conceptos posteriores. Él entendió que los seres humanos no somos primariamente seres racionales, sino seres de pasiones, y que nuestras creencias a menudo se forman para justificar esas pasiones o para aliviar nuestros miedos. Pensemos en el poder de la conformidad social, algo que psicólogos como Solomon Asch demostraron experimentalmente en el siglo XX. Asch mostró cómo individuos pueden negar la evidencia de sus propios sentidos para conformarse con la opinión mayoritaria de un grupo. Ahora, traslademos esto al contexto de la Eucaristía, especialmente en comunidades donde la fe católica es la norma social dominante. Imaginen a alguien con dudas intelectuales sobre la transubstanciación. ¿Qué tan fácil es expresar esas dudas cuando todos a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tu comunidad, aceptan el dogma como una verdad fundamental? El ritual comunitario, la misa, donde todos participan al unísono en gestos y aclamaciones, ¿no actúa como un poderoso refuerzo de la conformidad? La presión para no desentonar, para no ser visto como un extraño o un hereje, incluso en un sentido social más que teológico hoy en día, puede ser inmensa. Y consideremos la obediencia a la autoridad brillantemente estudiada por Stanley Milgram.
Milgram demostró que personas comunes podían infligir un daño considerable a otros simplemente porque una figura de autoridad, en su caso, un científico con una bata blanca, se lo ordenaba. La figura del sacerdote, investido con autoridad divina, actuando in persona Christi, no ejerce una influencia similar. Durante siglos, las consecuencias percibidas de desobedecer a la Iglesia o dudar de sus enseñanzas no eran triviales. Ostracismo social en esta vida y, según la doctrina, condenación en la próxima. Aunque estas amenazas puedan tener menos peso en sociedades secularizadas, el aura de autoridad y la deferencia aprendida hacia el clero aún persisten en muchos contextos. ¿No es esta una forma de obediencia a la autoridad que moldea la aceptación de creencias que, examinadas fríamente, podrían parecer inverosímiles? Otro concepto psicológico relevante es el de la disonancia cognitiva, teorizado por Leon Festinger. Experimentamos disonancia cognitiva cuando nuestras creencias y nuestras acciones están en conflicto. Por ejemplo, si alguien tiene dudas intelectuales sobre la Eucaristía, pero continúa participando en la misa y comulgando, quizás por presión social, por tradición familiar o por un anhelo de consuelo espiritual, se crea una tensión interna. ¿Cómo se resuelve esta disonancia? A veces la persona puede cambiar su comportamiento, dejar de participar, pero esto puede ser socialmente costoso. Más a menudo, según Festinger, la persona cambia sus creencias para alinearlas con su comportamiento. Podría racionalizar: si estoy haciendo esto, debe ser porque es verdad y tiene un significado profundo. O podría suprimir sus dudas y enfocarse en los aspectos emocionales o comunitarios del ritual. El propio acto de participar, especialmente si implica algún tipo de sacrificio, como el sacrificio de la propia razón crítica ante el misterio, puede paradójicamente fortalecer la creencia. Uno se compromete más con aquello en lo que ha invertido esfuerzo o ha renunciado a algo. ¿No es la Eucaristía, para algunos, un constante ejercicio de resolver esta disonancia a favor de la fe instituida? Y no podemos ignorar el poder de la sugestión, íntimamente ligado a lo que podríamos llamar un placebo espiritual. La fe profunda invertida en la Eucaristía, la creencia sincera en su poder sanador y transformador, ¿puede producir efectos psicológicos reales? Sin duda. Personas reportan sentir una inmensa paz, consuelo, fortaleza e incluso experiencias de sanación física o emocional asociadas con la comunión. Un espinosista no negaría la realidad de estas experiencias subjetivas. Lo que cuestionaría sería su origen sobrenatural. El elaborado ritual, la atmósfera sagrada de la iglesia, la música, las palabras solemnes del sacerdote, la expectativa colectiva de la congregación, todo esto crea un entorno sumamente sugestivo. Si una persona cree firmemente que está recibiendo el cuerpo de Cristo y que esto le traerá beneficios espirituales o físicos, esa creencia, esa fe, puede por sí misma desencadenar respuestas neurobiológicas y psicológicas positivas. Esto no invalida la experiencia de la persona, pero la reubica dentro de un marco de comprensión naturalista, donde la mente y el cuerpo están profundamente interconectados. Finalmente, volvamos al tema de la identidad de grupo y la cohesión social. La Eucaristía es, para los católicos, un marcador de identidad fundamental. Participar en ella es una afirmación de pertenencia a esa comunidad de fe específica. Define un nosotros, los que compartimos este sacramento sagrado, y por implicación un ellos, los que no lo hacen o los que lo interpretan de manera diferente, como los protestantes o los que pertenecen a otras religiones o a ninguna. Históricamente, esta función de demarcación ha sido muy poderosa. Las acusaciones de desacralización de la hostia, por ejemplo, fueron un pretexto común y terrible para la persecución de judíos y supuestos herejes en la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Se les acusaba de profanar el símbolo más sagrado del nosotros, lo que justificaba la violencia contra el ellos. Hoy, aunque estas manifestaciones extremas
sean raras en muchas partes del mundo, la Eucaristía sigue siendo central para la identidad católica y para la cohesión interna del grupo. Ofrece el consuelo y la seguridad de pertenecer a una tradición ancestral, a una comunidad global unida por un misterio compartido. Y esta necesidad de pertenencia no es una de las fuerzas psicológicas más fundamentales del ser humano. Así, aunque Spinoza no conoció los experimentos de Asch o Milgram, ni leyó a Festinger su agudo análisis de las pasiones humanas, la imaginación y la forma en que las sociedades construyen y mantienen sus creencias, proporciona un marco asombrosamente premonitorio para entender desde una perspectiva naturalista muchas de las dinámicas psicológicas que aún operan en rituales como la Eucaristía y de hecho, en muchos otros aspectos de la vida social y política contemporánea. Pero sería injusto y simplista presentar la crítica espinosista sin reconocer las profundas objeciones que se le pueden plantear desde la perspectiva de la fe, y sin considerar los innegables aspectos positivos que la religión y sus rituales pueden ofrecer. El debate entre razón y fe, entre una visión naturalista del mundo y una que admite lo trascendente, es un diálogo que continúa y es esencial abordarlo con honestidad intelectual. Desde el punto de vista de un creyente sincero, la Eucaristía no es un mero constructo psicológico o una herramienta de poder. Es un encuentro real y transformador con lo divino. Es la actualización del sacrificio de Cristo, la fuente de la gracia sacramental, el alimento espiritual que nutre la vida del alma. Para millones de personas a lo largo de la historia y en la actualidad, la misa y la comunión son momentos de profunda conexión mística, de consuelo en el sufrimiento, de guía moral y de esperanza trascendente. ¿Puede la razón, con sus herramientas analíticas, capturar plenamente la esencia de estas experiencias subjetivas? ¿O hay dimensiones de la realidad y de la experiencia humana que escapan a la lógica puramente discursiva? Los teólogos argumentarían que la Eucaristía es un misterio, y la palabra misterio aquí no significa simplemente algo que no entendemos todavía, como un enigma científico por resolver, sino algo que, por su propia naturaleza, trasciende la plena comprensión racional humana porque pertenece al orden de lo divino. La fe, entonces, no sería la suspensión de la razón, sino la apertura a una realidad más amplia que la razón por sí sola no puede abarcar. Desde esta perspectiva, el intento de Spinoza de reducir la Eucaristía a mecanismos naturales o psicológicos, por muy sofisticado que sea, se quedaría corto, ignorando su dimensión esencialmente sobrenatural y salvífica. Además, es innegable que la religión y rituales centrales como la Eucaristía han proporcionado y siguen proporcionando beneficios sociales y psicológicos tangibles. La Iglesia, a lo largo de la historia, a pesar de todas las críticas legítimas que se le puedan hacer sobre abusos de poder, también ha sido una fuente de caridad, educación, atención a los enfermos y cohesión comunitaria. Los rituales ofrecen estructura y significado a la vida de las personas, marcan momentos importantes, nacimiento, matrimonio, muerte, transmiten valores morales y éticos y crean lazos de solidaridad. Para muchos, la Eucaristía es el corazón de una comunidad que les ofrece apoyo, identidad y un sentido de propósito. ¿Puede un análisis puramente crítico dar cuenta adecuadamente de estos frutos positivos? El desafío que Spinoza plantea, sin embargo, sigue siendo pertinente tanto para creyentes como para no creyentes en el mundo moderno. A los creyentes, Spinoza les preguntaría: ¿tu fe requiere que cierres los ojos a la historia, a la ciencia, a la razón crítica? ¿Es posible integrar un entendimiento honesto de los orígenes humanos y las dinámicas de poder de tu tradición religiosa con una fe madura y reflexiva? ¿Qué es lo esencial de tu fe y qué son meras adherencias culturales, históricas o doctrinales que quizás necesiten ser reexaminadas o purificadas? ¿Puede una fe que se niega a ser cuestionada ser verdaderamente fuerte?
A los no creyentes o agnósticos, las ideas de Spinoza ofrecen herramientas para comprender la persistencia y el poder de la creencia religiosa y el ritual en un mundo que en muchos aspectos se ha secularizado. ¿Por qué siguen siendo tan importantes estas prácticas para tantos? ¿Qué necesidades humanas fundamentales satisfacen? Y crucialmente, ¿cómo podemos aplicar la crítica espinosista a las religiones seculares de nuestro tiempo, ideologías políticas, sistemas económicos, cultos al consumo o a la tecnología que también exigen nuestra lealtad y moldean nuestro comportamiento a menudo de formas no reconocidas? ¿Fue Spinoza demasiado radical en su crítica o fue un correctivo necesario y valiente? Su excomunión brutal, los siglos durante los cuales su nombre fue sinónimo de ateísmo y herejía, atestiguan lo peligrosas que se consideraban sus ideas. Sin embargo, con el tiempo, su filosofía influyó profundamente en pensadores posteriores y contribuyó al desarrollo del pensamiento moderno sobre la libertad, la democracia y la relación entre Iglesia y Estado. ¿Es su crítica de la religión organizada necesariamente destructiva de toda espiritualidad? ¿O puede, paradójicamente, abrir el camino a una forma de espiritualidad más racional, más ética, menos dependiente de dogmas y jerarquías, y más centrada en la comprensión de la naturaleza, Dios, y en la práctica de la justicia y la caridad, como él mismo proponía? Este debate, este diálogo entre la fe y la razón, entre la tradición y la crítica está lejos de haber concluido. Y es en este espacio de tensión donde quizás reside la posibilidad de un entendimiento más profundo de nosotros mismos y del mundo. Llegamos así a contemplar el legado de este hereje visionario, Baruch Spinoza, y a considerar el regalo que su pensamiento representa para un mundo que aún hoy sigue lidiando con el peso del dogma, el atractivo de la superstición y las intrincaciones del poder. ¿Cuál es, en última instancia, la enseñanza más perdurable de Spinoza para nosotros? En esencia, Spinoza lanzó una acusación fundamental contra la irracionalidad fomentada por ciertas estructuras de poder. Vio el peligro inmenso de la superstición, especialmente cuando es explotada por aquellos que buscan mantener al pueblo en la ignorancia y la sumisión. Denunció cómo muchas instituciones religiosas preferían la obediencia ciega de sus fieles al entendimiento genuino y cómo la creencia en milagros y en la intervención sobrenatural caprichosa servía como una herramienta formidable de control, manteniendo a las personas en un estado de temor y dependencia. Frente a esto, Spinoza exaltó la libertad intelectual, la libertas philosophandi, como el bien más elevado y la condición necesaria para una sociedad sana y para la realización individual. Esta libertad de pensar, de cuestionar, de investigar sin temor a represalias, es un ideal que sigue siendo tan revolucionario y tan necesario hoy como lo fue en el siglo XVII. ¿No vemos acaso cómo esta libertad es amenazada constantemente, no solo por dogmatismos religiosos recalcitrantes, sino también por ideologías políticas totalizantes, por la cultura de la cancelación que ahoga el debate matizado, por la desinformación que se disfraza de verdad en la era digital? El coraje de pensar contra la corriente, de defender la propia razón, incluso cuando es impopular, es una virtud spinozista de primera magnitud. Pero la filosofía de Spinoza no es meramente crítica o negativa. Ofrece también una visión positiva de la verdadera beatitud o salvación humana. Esta no se alcanza, según él, a través de rituales externos, ni por la obediencia a intermediarios que se proclaman voceros de lo divino, ni por la gracia arbitraria de un Dios personal. La verdadera felicidad y liberación se encuentran en el entendimiento, específicamente en el entendimiento de Dios, naturaleza y de nuestro lugar necesario dentro de ese orden eterno e inmutable. Este es el famoso amor dei intellectuali, el amor intelectual de Dios. Es un estado de alegría profunda y serena
que surge de la comprensión racional de la unidad de todas las cosas en la sustancia divina, la naturaleza. Cuando entendemos que todo lo que sucede, incluyéndonos a nosotros mismos y nuestras pasiones, es una manifestación necesaria de las leyes eternas de Dios, naturaleza, nos liberamos de la tiranía de las esperanzas y los miedos infundados, de la ira y la frustración. Alcanzamos una especie de ecuanimidad filosófica. Esta salvación spinozista no es algo que se espera en otra vida. Es un estado de plenitud racional y emocional que se puede alcanzar aquí y ahora, a través del esfuerzo del pensamiento. Es una forma activa, inmanente y profundamente ética de vivir. Y aquí, su crítica y su propuesta se unen. Si la verdadera vía hacia la plenitud es el entendimiento racional, entonces cualquier cosa que obstaculice ese entendimiento, como los dogmas irracionales, la superstición fomentada o la obediencia ciega a la autoridad, es un obstáculo para nuestra propia liberación. Podemos aplicar esta lente spinozista para analizar nuestras eucaristías contemporáneas. ¿Cuáles son esos rituales modernos, esas narrativas dominantes, esos objetos sagrados de nuestra cultura que exigen nuestra fe incuestionable y moldean nuestro comportamiento de maneras que quizás no reconocemos plenamente? Pensemos en el consumismo. No es un sistema que nos promete la felicidad a través de la adquisición de bienes, con sus propios templos, centros comerciales, sus propios rituales, el Black Friday y las rebajas, y sus propios sacerdotes, influencers, publicistas. Pensemos en el nacionalismo exacerbado. No tiene sus propios dogmas, la superioridad de la propia nación, sus mártires, sus banderas sagradas y sus rituales de lealtad que a menudo exigen la suspensión del juicio crítico. Pensemos en el culto a la celebridad o en la fe ciega en ciertas tecnologías como salvadoras de la humanidad. ¿No operan aquí mecanismos similares de fascinación, de promesa de redención, de conformidad grupal? La crítica spinozista nos equipa para identificar estas dinámicas, para deconstruir las narrativas que nos presentan como verdades absolutas y para cuestionar las estructuras de poder que se benefician de nuestra credulidad. La revolución intelectual que Spinoza ayudó a iniciar es en muchos sentidos una revolución inacabada. Las tendencias humanas hacia la superstición, hacia la sumisión voluntaria a la autoridad, hacia el razonamiento emocional por encima de la evidencia, siguen siendo fuerzas poderosas en nuestro mundo. Por eso, la necesidad de pensamiento crítico, de reflexión ética y del coraje de vivir según la razón es tan urgente hoy como siempre. Y así llegamos, ahora sí, al umbral de nuestra conclusión final. Este extenso viaje a través de la historia, la filosofía y la psicología, con la Eucaristía como nuestro estudio de caso y Baruch Spinoza como nuestro guía principal, ha intentado desvelar las capas complejas que subyacen a uno de los rituales más sagrados y persistentes de la civilización occidental. Hemos visto cómo, desde la perspectiva radical de Spinoza, lo que se presenta como un milagro divino puede ser entendido como un fenómeno profundamente humano, una intrincada red de símbolos, narrativas, emociones y dinámicas de poder, construida a lo largo de siglos con una eficacia asombrosa para moldear la psique individual y colectiva. El propósito de este análisis no ha sido, permítanme reiterarlo una vez más, ofender la fe de nadie ni demoler por el simple placer de la crítica. Ha sido, más bien, un ejercicio de libertad intelectual, un intento de comprender en profundidad, de empoderar al espectador, a ti, con herramientas para el pensamiento crítico, porque solo a través de la comprensión podemos aspirar a una autonomía genuina. Spinoza nos mostró que la superstición, definida como la atribución de causas falsas o imaginarias a los acontecimientos, especialmente cuando es manipulada por aquellos en el poder, es una de las mayores cadenas de la humanidad. Nos enseñó que la verdadera piedad no consiste en la observancia ciega de ceremonias o en la aceptación pasiva de dogmas, sino en la práctica activa de la justicia y la caridad,
fundamentada en un entendimiento racional de Dios, o sea, la naturaleza y sus leyes eternas. Su visión positiva, a menudo eclipsada por la radicalidad de su crítica, es la de una vida liberada a través de la razón. Una vida en la que la alegría surge del conocimiento, la libertad de la comprensión de la necesidad y la virtud de la búsqueda activa del propio bien, que para Spinoza es inseparable del bien de los demás. El amor intelectual de Dios no es una abstracción fría, sino la cumbre de una existencia humana floreciente, conectada con la totalidad del ser. El desafío que Spinoza nos lega es monumental y profundamente personal. Es la invitación a emprender nuestra propia búsqueda de la verdadera realidad, armados con el coraje de la razón y la honestidad intelectual. Nos llama a cuestionar las narrativas que nos han sido heredadas, a examinar las fuentes de autoridad en nuestras vidas, a ser conscientes de cómo nuestras emociones y nuestras pertenencias grupales pueden influir en nuestros juicios. En última instancia, la decisión de qué creer y cómo vivir es de cada uno. Pero esa decisión, para ser verdaderamente libre, debe ser informada, reflexionada, valiente. El verdadero milagro quizás no reside en la transformación de elementos externos, sino en la capacidad transformadora de la mente humana cuando se atreve a comprenderse a sí misma y al universo que la rodea. Gracias por haber perseverado en este largo y, espero, estimulante viaje. Que las preguntas planteadas aquí resuenen en ustedes y les inspiren a continuar su propia exploración. Porque el pensamiento crítico no es un destino, sino un camino, y es un camino que vale la pena recorrer.